Muy bien, buenos días. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a quienes son responsables de mi comparecencia aquí. Brevemente les digo, mi nombre es Marisa Soleto Ávila, soy directora de una organización del tercer sector, de Fundación Mujeres, que tiene como objetivos fundacionales el tema de la promoción de las políticas de igualdad y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos sociales. En particular, nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con la desigualdad laboral de las mujeres, hacemos prestación de servicios, pero sobre todo yo creo que lo que justifica mi presencia aquí es el conocimiento que esta actividad que tenemos de apoyo a las mujeres tiene que ver con la realidad de las mujeres a lo largo de su vida laboral y post-vida laboral. Es decir, que hay una parte, ahora haré una intervención explicando un poco haciendo un poco un análisis de género, ¿no?, de esas diferencias en las pensiones, y muchas de ellas tienen que ver con el conocimiento del comportamiento laboral de las mujeres. Es decir, y eso es lo que yo voy a intentar explicar hoy aquí. Sé que ha habido otras intervinientes y que va a haber otras intervinientes específicamente sobre el tema de brecha de género, con lo cual tampoco me quiero extender demasiado sobre lo que son los datos y la apariencia de la brecha, pero sí que he traído unos pequeños apuntes, ¿no?, para ver desde la perspectiva de si se quiere abordar el problema de la brecha, pues hay que conocer la apariencia que tiene, ¿no? Hay que saber en qué se concreta. Y si me dan ustedes un minuto, se lo cuento brevemente, si funcionan los instrumentos técnicos. Bueno, la situación de hombres y mujeres en el sistema de previsión social, en el sistema de pensiones, está desequilibrada. Las mujeres tienen una presencia más débil que los hombres en todo el sistema de previsión social y existen, afortunadamente, en este momento muchos datos sobre cómo es esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? No solamente los sindicatos están sacando informes anuales sobre la evolución de esta cuestión, con lo cual tienen ustedes ahí todos los datos, digamos, cuantitativos sobre las consecuencias que origina esta brecha, ¿no?, y demás. Yo les he traído un pequeño resumen que está basado precisamente en los informes que tanto UGT como comisiones están haciendo anualmente. Básicamente, desde el punto de vista del análisis de género, de esa brecha de género en las pensiones, a mí me parece que es importante saber que la brecha tiene diferentes enfoques prismáticos, ¿no? Es decir, que la apariencia de la brecha se trasluce en el tipo de pensiones que reciben hombres y mujeres. Es decir, los hombres son mayoría en la pensión de jubilación, las mujeres son mayoría en la pensión de viudedad cuando hablamos de pensiones contributivas. Además, las mujeres son mayorías en el sistema no contributivo de pensiones, ¿no? Esa distribución tiene una afectación directa sobre el tema de las cuantías, porque cada una de las pensiones se fija con diferentes criterios y, por lo tanto, las mujeres son mayoría en aquella tipología de pensiones cuyas cuantías son más bajas. Y eso se traduce en una diferencia en la pensión media que es bastante significativa, es decir, casi los 400 euros. Tienen ahí ustedes los datos que daba UGT. Y en una brecha de género que alcanza casi el 40%, ¿no?, el 37 y pico por ciento, con pequeñas variaciones anuales que se han estado viendo. Llamar la atención sobre que esa brecha salarial supera con creces la brecha salarial que están establecidas durante la vida activa, en el salario de las mujeres. Y después hay un aspecto de la brecha que no es menos importante, que es en la cobertura que ofrece el propio sistema. Es decir, muchas mujeres están en el sistema contributivo simple y llanamente porque no cumplen los requisitos para acceder al sistema contributivo. Y, por lo tanto, digamos que hay una parte de la brecha que expulsa a las mujeres del sistema contributivo. Pero, además, esto tiene incidencia no solamente sobre las pensiones que reciben ellas directamente, sino también sobre el acceso a las pensiones de derecho derivado. Es decir, si miran ustedes las pensiones de viudedad de los hombres cobran mucho menos las pensiones de viudedad y, además, las cuantías son más pequeñas. Por lo tanto, esa desigualdad en el trato del sistema tiene una incidencia directa, que es la más grave, evidentemente, porque incide en el nivel de ingresos de las mujeres, pero también
digamos, la forma en la que el sistema contempla a las mujeres tiene incidencia también sobre otras personas, sus viudos y, por supuesto, sus huérfanos. Y aprovecharé la intervención para hablarles un poquito de lo que tiene que ver con coberturas de situaciones especiales en torno a un programa que tenemos en Fundación Mujeres, que es el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. En cualquier caso, estos aspectos forman parte de ese desigual trato que el sistema de pensiones español le da en este momento a hombres y a mujeres. Si tenemos que analizar las causas, también hay muchísima literatura sobre esto. Me voy a extender lo justo, porque vuelvo a decir que me imagino que habrá mucha gente que incida sobre estos aspectos. Yo resaltaría 3 familias de causas, ¿no?, que tienen un desarrollo muy grande, cada una de ellas, seguramente. Una es la discriminación laboral, es decir, en este momento hay un trato desigual de hombres y mujeres en las relaciones laborales y en el mercado laboral. La participación laboral de hombres y mujeres es una participación que está fuertemente sesgada por el sexo. Los beneficios que reciben hombres y mujeres de la actividad laboral están muy fragmentados y muy segmentados. Las mujeres están afectadas de peores condiciones. En términos generales, existe una desigualdad evidente en el desarrollo de carrera y todo eso incide en una menor capacidad contributiva de las mujeres, en términos generales. En segundo lugar, habría un factor de carácter social, que es el rol de cuidado, que tiene una incidencia directa sobre esa capacidad contributiva de las mujeres, y es el hecho de que, tradicionalmente, las mujeres se han dedicado más al trabajo reproductivo, un trabajo que no genera derecho a prestación y que, por lo tanto, pues, minora la capacidad de las mujeres a estar dentro de ese sistema. Y, en tercer lugar, deberíamos hablar de los propios criterios con los que funciona el sistema de pensiones, ¿no? Porque en los informes de los sindicatos pueden ver ustedes que una de las cosas en las que se incide es que el propio sistema lo que hace con muchos de los criterios de cálculo de las pensiones y muchos de los criterios de acceso a las pensiones, lo que hace es acrecentar las desigualdades laborales de las mujeres. De tal manera que si bien el sistema de pensiones, lógicamente, recoge esa discriminación laboral, cuando se aplican los criterios de acceso al sistema contributivo, las diferencias se acrecientan. Y se acrecientan no solamente debido a esa evolución de la discriminación en el mercado laboral, sino que hay criterios que realmente siguen manteniendo en este momento una posición discriminatoria a la hora de decidir tanto el acceso como el cálculo de las pensiones que las mujeres están percibiendo por parte del sistema en este momento. Es decir, que la brecha no solamente se explica porque efectivamente en este momento se están jubilando mujeres que en su momento tuvieron unas tasas de discriminación laboral mucho más altas, sino que en este momento el sistema sigue amplificando las diferencias respecto de mujeres que ya han tenido carreras largas de cotización. Es decir, hay una parte de la discriminación que se debe realmente a los elementos en torno a los que funciona el sistema. Les decía al principio que yo trabajo en una ONG. No somos exactamente especialistas en temas de seguridad social, pero sí que creo que merece la pena que detallemos un poco cada uno de estos aspectos, ¿no? Respecto de lo que se puede o no se puede hacer en el diseño del sistema para poder intentar erradicar esa brecha de género, que sería un poco el papel que yo tengo aquí, ¿no? Venir a pedirles que realmente se corrija esta brecha y esta desigualdad. La menor capacidad contributiva. Es evidente, analizando cada uno de los elementos, es evidente que una de las estrategias para vencer la desigualdad en el tema de las pensiones es trabajar a favor de la igualdad laboral de las mujeres. Esto es una obviedad. Por lo tanto, creo que debe haber una correspondencia y una reflexión política, legislativa, sobre qué tipo de reforma de las pensiones se tienen que corresponder con qué tipo de políticas de incentivo en el acceso y en la promoción laboral de las mujeres. Porque, evidentemente, podemos tomar la decisión de que el sistema de pensiones no puede hacer nada con la desigualdad laboral, pero, sin embargo, puede caminar hacia un modelo
en el que realmente la desigualdad laboral sea particularmente grave en el acceso y en el cálculo de las cuantías de las mujeres. Quiero decir con esto que quienes están decidiendo cómo va a ser el modelo de pensiones hacia el futuro tienen que ser conscientes de que existe una discriminación laboral que va a afectar necesariamente al resultado que ese sistema va a tener sobre hombres y mujeres. En ese sentido, decirles que aún en España quedan muchos elementos legislativos, fiscales, sociales, que desincentivan la participación laboral de las mujeres. Y eso es un problema grave. En el sentido, y les puedo poner el ejemplo de cómo trabajamos nosotras el tema en Fundación Mujeres. En prácticamente todas las comunidades autónomas donde estamos tenemos programas que llamamos de activación laboral. Por lo tanto, conocemos bastante bien cuáles son las motivaciones de las decisiones que toman las mujeres a la hora de abandonar el mercado laboral, que básicamente en la mayor parte de los casos están relacionadas con el cuidado reproductivo, con el trabajo reproductivo de las familias, ¿no? Claro, ¿por qué las mujeres toman estas decisiones, ¿no? Porque, claro, una de las cuestiones que trabajamos es, tú sabes, lo que les decimos a las mujeres es, tú sabes que estás decidiendo ser pobre cuando seas vieja. Pero efectivamente la sociedad no plantea la decisión del abandono o de la decisión de elegir entre trabajo productivo o reproductivo como un daño patrimonial en lo que es la vida de las mujeres. Es decir, nadie les dice esto, ¿no? Salvo las organizaciones feministas que intentamos trabajar esta cuestión. Por lo tanto, hemos de ser conscientes que cada vez que ofertemos a las familias una posibilidad de que reorganicen su trabajo de cuidado a través del abandono de una persona del mercado laboral, normalmente esa persona va a ser una mujer que además se va a ver presionada socialmente. Aún hoy quedan un número muy significativo de mujeres menores de 45 años que están en esa categoría de inactivas por labores del hogar dentro de la EPA y que, por lo tanto, pues van a seguir siendo un problema en el acceso a las pensiones durante muchos años todavía, ¿no? Y van a plantear insuficiencias de cotizaciones. Tenemos medidas políticas que alientan esta decisión. Seguimos teniendo la tributación conjunta en el IRPF, seguimos teniendo cuestiones que tienen que ver con las cotizaciones del cuidado familiar. Es decir, saben ustedes que ha sido muy polémica esa cuestión y que ha tenido incidencia sobre el nivel de cotizaciones de las mujeres. Y se da la paradoja de que yo formo parte del grupo de organizaciones que no nos gustó la medida cuando se puso, pero que hemos sido también muy críticas cuando se ha quitado, porque desde luego lo que no se puede hacer es poner en marcha una medida de incentivo de abandono del mercado laboral. No se preocupe usted, se puede ir usted a cuidar a su madre, que el Estado va a cotizar por usted, para 4 años después anular esas cotizaciones, porque eso sí que es irrecuperable respecto de los niveles de cotización. Han de entender ustedes que las condiciones laborales que tienen las mujeres normalmente son muy malas y que ante la tesitura de que alguien cotice lo mínimo por ti, frente a un empleo que te obliga a trasladarte de tu pueblo, a buscar a alguien que cuide a los hijos, etcétera, 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 pues en muchas ocasiones, unido a la presión social, y la encuesta del CIS sigue diciendo, las encuestas del CIS siguen diciendo que hay un número significativo de personas en este país que piensan que la dedicación principal de las mujeres ha de ser al cuidado familiar y esa presión incide en las decisiones de las mujeres, pues evidentemente va a haber muchas mujeres que se acojan a eso. No en vano las cifras de las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales eran mayoritariamente mujeres, ¿no? Y, por lo tanto, esa medida ha tenido una incidencia directa en lo que tiene que ver con la capacidad contributiva de las mujeres, si bien es cierto que las pegaba a la banda más baja de cotización. Por lo tanto, si bien es una medida que puede facilitar el acceso, no es una medida que contribuya a la eliminación de la brecha, sino todo lo contrario. Es decir, lo que hace es pegar a las mujeres a las bandas bajas de cotización, sobre todo porque, además, tal y como se planteaba la medida, era realmente bastante complicado que ninguna mujer cumpliera los requisitos mínimos temporales de cotización que presuponen el acceso al sistema. Después, piensen ustedes que toda la discriminación laboral tiene incidencia sobre este asunto. Es decir, cuando hablamos de brecha salarial, cuando hablamos de dificultades de las mujeres al desarrollo de carrera y a los puestos de responsabilidad, en realidad, desde el punto de vista de las pensiones, de lo que estamos hablando es de las dificultades que tienen las mujeres de tener itinerarios continuados de cotización, de la dificultad que tienen las mujeres de llegar a bases de cotización altas,
Es decir, son situaciones que normalmente no se van a producir, o sea, que son más difíciles alcanzar para las mujeres que para los hombres. Las mayores tasas de desempleo, incluso en este momento, que venimos de un proceso en el que casi hemos conseguido equilibrar por lo malo, por la parte mala, las tasas de hombres y mujeres, pues estamos viendo durante los últimos años que se están volviendo a separar. Es decir, que el mercado laboral español en este momento sigue prefiriendo contratar hombres a contratar mujeres. Y todo eso incide en esas, o sea, ya no solamente por los cuidados, sino por la propia actividad laboral. Las mujeres tienen más dificultades de conseguir un empleo y, sobre todo, un empleo que les dé acceso a bases de cotización altas. La mayor dedicación al trabajo reproductivo, ya les he hablado, es decir, hay una decisión de abandono que en este momento sigue siendo y sigue estando premiada por la sociedad de alguna manera, es decir, incentivada, diríamos, no premiada porque efectivamente no tiene ningún premio. De hecho, hay varios estudios sobre cómo la dedicación a los cuidados empobrece a las mujeres, incluso en las situaciones de maternidad. Y que efectivamente interrumpe esos historiales de cotización y que condiciona las carreras de cotización a las mujeres a las tareas de cuidado, cosa que normalmente a los hombres no les pasa. Es más, a los hombres les pasa justo lo contrario. Tener hijos, tener responsabilidades de cuidado, no supone para ellos interrupción en las carreras de cotización, sino que lo que supone es un aliciente para conseguir un trabajo estable en esa clave de proveedor principal de los recursos económicos de la familia. Y luego entraríamos en la parte que tiene que ver con el sistema en sí mismo, es decir, las causas, es decir, los elementos que el sistema tiene que están incidiendo en agrandar esas diferencias entre hombres y mujeres. Si tenemos un sistema basado, es decir, yo les he puesto ahí algunos ejemplos de los elementos que nosotras creemos que están perjudicando en este momento a las mujeres, es decir, un sistema teniendo en cuenta las dificultades de itinerarios de cotización largos, ¿no? y estables por parte de las mujeres, un sistema que se base fundamentalmente en el criterio de la contributividad va a perjudicar a las mujeres. Y esto, digamos que de momento no es una crítica, simplemente es una cuestión de causa-efecto, ¿no? Si queremos un sistema que ponga la contributividad en el primer plano, pues evidentemente debemos asumir que será un sistema que por sí mismo cause diferencias de brecha en los importes de las pensiones y en el acceso a las pensiones del sistema contributivo que tengan hombres y mujeres. Si ampliamos la edad y los tiempos de cotización, exactamente lo mismo. Es decir, las últimas reformas que han hecho ampliaciones sobre la edad de acceso a las pensiones y sobre los tiempos de contribución, pues han generado brecha salarial. Es decir, son elementos que generan dificultades de acceso y dificultades en el cálculo de las pensiones. Efectivamente, se han puesto en marcha algunas medidas de coberturas de lagunas de cotización que son enormemente importantes y probablemente el único instrumento que en el corto plazo permite la corrección de las brechas, si no se quiere una reforma integral del sistema, pero que, sin embargo, se han aplicado con criterios enormemente insuficientes a la hora de vencer y eliminar ese tipo de diferencias. Y luego tenemos situaciones que afectan fundamentalmente, es decir, si tenemos un sistema que contempla situaciones especiales de menores derechos y de menor acceso a la cotización, como es el caso del régimen especial del trabajo doméstico, pues tenemos un elemento que está incidiendo en contra de la brecha. Es decir, a la hora de vencer la brecha hay que analizar adecuadamente cuáles son los instrumentos y los criterios con los que funciona el sistema en el que efectivamente se están generando este tipo de cuestiones. Claro, yo no me atrevo a decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer. O sea, hasta aquí el diagnóstico. Y yo me imagino, además, que la mayor parte de las comparecientes en materia de género les vamos a hacer un diagnóstico muy parecido, porque las cosas están bastante claras. Y además, este no es un problema que afecte solamente a España. De hecho, hay un informe del Parlamento Europeo, un proyecto de informe, en el que advierte de que este es un problema que liga con la desigualdad laboral y en la medida en que los sistemas de previsión funcionan con criterios parecidos, pues es un problema general europeo, ¿no? Y la Comisión de Igualdad así lo expresó. Claro, la pregunta es ¿cómo se arregla esto? Y las cuestiones previas para saber cómo se arregla esto tienen que ver, a mi modo de ver, con esas dos preguntas que figuran en la pantalla, ¿no? Es decir, hay una decisión previa y es ¿queremos un sistema de pensiones que corrija las desigualdades laborales? ¿Sí o no? Porque, y les decía antes, si la respuesta es que sí,
queremos un sistema de pensiones que no incida en la feminización de la pobreza, que no discuta los derechos laborales no ya los derechos laborales de las mujeres, sino que equilibre en la edad adulta, en la tercera edad, en la edad anciana, ¿no?, los últimos años de la vida de las personas, lo que son los ingresos entre hombres y mujeres, porque hay que recordar que las pensiones son el medio de vida de una parte muy importante de la población, pues tendremos que tomar medidas sobre algunos de los elementos que hemos dicho. Algunas son de carácter lento, es decir, todo lo que tiene que ver con políticas activas de empleo, con la lucha contra la discriminación laboral, son medidas de largo plazo, entre otras cosas porque la entrada en la jubilación, o sea, todavía hay mujeres que no han entrado todavía en el sistema, por ejemplo, mujeres que en este momento tengan 70 años, que hayan estado casadas toda la vida y que estaban bajo la licencia marital para poder trabajar. Mi madre, por ejemplo. Mi madre no ha entrado todavía en el sistema porque mi padre vive. Por lo tanto, tenemos todavía mujeres que están afectadas de una severísima discriminación laboral y que a las que todavía el sistema tiene que dar una respuesta. Y que en este momento la respuesta que está dando es la pensión de viudedad, que, como les he explicado, pues aunque es un elemento compensatorio, porque si no mi madre sería las no contributivas, sin embargo, es un elemento que genera brecha. Entonces, hay que ver si queremos eso o queremos realmente que las personas mayores en este país, hombres y mujeres, tengan un nivel de ingresos equilibrado y que no exista esa discriminación en el sistema de previsión social. Y, en segundo lugar, cuáles son las situaciones que queremos darle cobertura, ¿vale? Más que nada porque las consecuencias de todo esto sobre la igualdad de oportunidades y sobre las mujeres mayores tienen consecuencias graves. Estamos hablando de feminización de la pobreza, ¿no?, y demás. Y la segunda situación, esa de cuáles son las coberturas que queremos, se la apuntaba al principio. Es decir, las mujeres no solamente son menos perceptoras, sino que además generan menos derechos. Y aquí les voy a contar los resultados de un programa de intervención de Fundación Mujeres, que es el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, y que tiene mucho que ver también con la desprotección en este momento de los huérfanos de la violencia de género, tiene mucho que ver con esa forma de generar derechos que tienen las mujeres, por ejemplo, y este sería un factor de desigualdad. De las familias que el Fondo de Becas está atendiendo, existe un número muy significativo de niños que su madre ha sido asesinada por violencia de género, que no tienen acceso a la pensión de orfandad, en absoluto, por la sencilla razón de que sus madres no cumplían los requisitos de acceso al sistema que se establecen dentro de las pensiones contributivas. Es decir, si no estaban cotizando en el momento del asesinato, cosa que en un caso de violencia de género suele ser bastante frecuente, pues sus hijos, sus hijas, sus huérfanos, sus huérfanas no tienen acceso a la pensión. En la mayor parte de los casos, además, el acceso a la pensión antes de las correcciones que se hicieron en el 2015 en la Seguridad Social era un acceso a pensiones mínimas y no orfandad total, puesto que el padre superviviente podía estar en la cárcel perfectamente. Es verdad que se han aplicado medidas de corrección hacia esa cuestión, pero en este momento sigue siendo muchísimo más probable que un niño que pierde a su madre tenga muchos menos derechos contributivos al acceso a las pensiones que un niño que pierde a su padre, aunque solamente sea por los criterios de cotización. Y eso es un elemento de desigualdad. Y a eso me refiero con tenemos que decidir qué situaciones de vulnerabilidad queremos que cubra el sistema, tanto en el sistema contributivo como en el no contributivo. Por lo tanto, una de las cosas que se está debatiendo en este momento también en esta Casa, en el Congreso de los Diputados, es una proposición de ley para que haya un reconocimiento de las pensiones de orfandad para los huérfanos y huérfanas de la violencia de género. Tal y como va el debate, parece ser que se va a hacer un reconocimiento en el sistema no contributivo. Vale, yo les puedo decir que estoy en absoluto desacuerdo. Como estoy, y vuelvo y me centro nuevamente en las situaciones de vulnerabilidad, como estoy en completo desacuerdo sobre que salgan del sistema contributivo las pensiones derivadas, la de viudedad y de orfandad. ¿Por qué? Porque les decía antes, sobre todo desde el punto de vista del género y del impacto de género. Si queremos un sistema de previsión social que corrija las desigualdades y lo primero que ponemos encima de la mesa para el funcionamiento de ese sistema es la capacidad contributiva, que es el elemento que más se ve afectado por la discriminación laboral, estamos apostando por un sistema que decide agrandar las desigualdades en la vejez
que se han producido a lo largo de la vida laboral. Y, por lo tanto, por mucho que hagamos coberturas de lagunas de cotización y, sobre todo, dependiendo de cómo se apliquen esas coberturas de laguna de cotización, porque hay algunas medidas de las últimas que se han puesto en marcha, este 5, 10, 15% en función del número de hijos, que tienen elementos de inequidad, porque podríamos decir de qué pasa con las mujeres que han tenido solo uno, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen hijos?, etcétera, etcétera. Es decir, que no son factores que trabajen la equidad de una manera global y, en cualquier caso, son insuficientes respecto de lo que son los elementos que están trabajando en contra de la desigualdad. Pues con este tipo de coberturas de la viudedad y la orfandad pasa lo mismo. Si las sacamos del sistema, si las pasamos al sistema no contributivo, para empezar pasan de ser un derecho a ser una concesión graciosa del Estado. Y para continuar, probablemente salgan de los sistemas de mantenimiento de renta. Es decir, no se van a revalorizar cualquiera que sea el mecanismo que ustedes decidan, que no me voy a meter ahí respecto del tema. No sé, ¿cuánto tiempo llevo? Es que, espérate, lo había puesto. 27 minutos. Vale, pues me voy a callar. 27 minutos. He hablado mucho. Vale. No te preocupes. No soy yo que tengo que jugar. Vale. Si te parece, ve cerrando. Sí, cierro ya. Y ya después, cuando efectivamente. le conteste, adelantas todo lo que quieras. Efectivamente. Por lo tanto, creo que los factores de género pasan por entender que hay una situación de cobertura que tiene que ser necesariamente más amplia que las meras pensiones de jubilación, si queremos vencer la brecha de género en el sistema de previsión social que atiende los ingresos de las personas mayores en este país. Si no, vamos a seguir manteniendo esa brecha, que es una decisión, insisto, que tienen que tomar, porque la brecha en sí misma, en este nivel, pues probablemente no responde a una intención discriminatoria, pero desde luego sí que atiende a una dejación de funciones de lo que tiene que ver con el principio de igualdad y que es una obligación de los poderes públicos. Entonces, se produce brecha, hay discriminación. El sistema puede decidir no atajarla y asumir, pero entonces asumen ustedes la brecha. Es decir, así están las decisiones, ¿no?, de alguna manera. Cerrar diciendo que probablemente la pensión de viudedad se tiene que reformar, es evidente. La pensión de viudedad se hace precisamente para compensar a las mujeres de esa obligación de no trabajar, porque era como se manifestaba. Es decir, si yo le tengo que pedir permiso a mi marido, si la empresa me da un dinero, si me voy a casa, etcétera, etcétera, la pensión de viudedad surge para eso, para que las viudas de los trabajadores no se vieran en la indigencia en su momento. Sin embargo, hay una cosa curiosa con la pensión de viudedad, y es que una de las primeras reformas, cuando se aprueba el principio de igualdad en la Constitución española, es la reforma de la pensión de viudedad para que los hombres pudieran solicitarla. Hay un magistrado que se llama Lousada, que escribió un libro con Teresa del Río, que dice que si en ese momento un marciano hubiera venido a España, hubiera pensado que los discriminados eran los hombres. Porque, efectivamente, en función del principio de igualdad, lo que se aprueba no es una mejora para el acceso a los ingresos de las mujeres, sino que los hombres pudieran solicitar la pensión de viudedad. Es decir, a veces aplicamos el principio de igualdad equivocadamente y hay que pensar siempre en el resultado que producen las acciones, porque ahora mismo esa reforma de la pensión de viudedad tiene una incidencia directa sobre la brecha. Entonces, un instrumento que inicialmente pretendía compensar, que no estoy defendiendo la pensión de viudedad, siempre digo que yo cambiaría la pensión de viudedad, creo que hay que transformarla y que convertirla en otra cosa, no con la compatibilidad que tiene ahora mismo y que nos ha generado muchos problemas, como por ejemplo que haya maltratadores condenados que hayan estado cobrando esta pensión, por ejemplo, y eso tiene que ver con la forma que le hemos dado a la pensión de viudedad. Probablemente hay que reformarla, pero con mucho cuidado, porque en este momento es el elemento de compensación que tiene mi madre, por decirlo en términos cercanos, para no irse al sistema no contributivo. Y yo lo dejo aquí y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Ahora vamos a iniciar la comparecencia, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista.